Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto saludarlos a través de la plataforma de estudios virtuales. Espero se encuentren bien, con salud, a resguardo junto a su familia y acatando las instrucciones de las autoridades en este especial periodo de cuarentena. Pese a la circunstancia actual, vamos a avanzar en la revisión de los contenidos de nuestra asignatura. Lo haremos precisamente haciendo uso y aprovechando las ventajas de la tecnología y desde luego procurando garantizar la calidad y la excelencia en su proceso formativo. Como bien saben, el programa instruccional de nuestro ramo tiene por propósito revisar a profundidad el ordenamiento constitucional chileno. Sin embargo, para ello es fundamental partir por una revisión, si se quiere, genérica de la teoría constitucional. La teoría constitucional nos provee del instrumental conceptual fundamental que sirve para comprender las instituciones constitucionales, para comprender los mandatos constitucionales, para comprender la noción de derecho constitucional contemporánea. En todo caso, esta unidad he decidido distribuirla en dos temas. Un primer tema referido a la Constitución como fuente fundamental del derecho constitucional y un segundo tema que se referirá al derecho constitucional propiamente o al constitucionalismo. Este primer tema se desarrollará a partir de los siguientes tópicos. Vamos a definir y caracterizar a la Constitución como fuente del ordenamiento jurídico en su dimensión política, en su dimensión jurídica, en su dimensión histórica, económica, antropológica, sociológica. Luego de definir y caracterizar la Constitución a partir de la revisión de definiciones que he seleccionado sin ningún criterio específico, abordaremos las formas de la Constitución a partir de la clasificación constitucional, entendiendo que esta es una de muchas clasificaciones, porque hay tantas clasificaciones como autores, hay tantas clasificaciones como constituciones, hay tantas clasificaciones como modelos constitucionales. Luego, continuando con la comprensión de las distintas formas de la Constitución, avanzaremos en la revisión de la clasificación ontológica propuesta por el constitucionalista Karl Lowenstein, para finalmente cerrar el tema de hoy con una revisión de la tipología constitucional, entendida la tipología constitucional como los distintos abordajes del estudio de las constituciones que no son exclusivamente jurídicos, y por último una breve referencia a la estructura de las constituciones contemporáneas y a la idea de supremacía constitucional que le hemos reconocido al texto constitucional en la configuración del derecho constitucional contemporáneo. Bien, partiendo por la definición. Como les comenté inicialmente, he seleccionado de forma aleatoria, sin ningún criterio previo, tres definiciones. Y selecciono estas tres definiciones para que a partir del contenido de cada una de ellas podamos no solamente definir, no solamente comprender la idea de constitución, sino al mismo tiempo empezar a observar los rasgos característicos de esta fuente normativa, fundamental. La primera definición la tomé en Wikipedia. Por supuesto, Wikipedia no es una fuente que recomiende habitualmente. Sin embargo, creo que tiene un valor la construcción colectiva de conocimiento y al mismo tiempo entiendo que es una fuente que ustedes revisan con cierta recurrencia por la facilidad que generan los buscadores de información al remitirnos al contenido inicialmente de Wikipedia. En todo caso, aunque no sea una fuente que recomiende, podemos aprovechar las ideas generales que plasma la definición de Wikipedia para a partir de ella empezar
a construir las características esenciales de la Constitución. Define Wikipedia, recuerden ustedes que no hay un autor específico porque esta es una definición que se construye con la contribución de los internautas que visitan el portal. En todo caso, parte por una definición teleológica de la palabra constitución. La Constitución o Carta Magna, del latín cum, que significa con, y statuere, que significa establecer, con establecer. Es la norma fundamental escrita o no de un Estado soberano u organización establecida o aceptada para regirlo. Esta idea de la primera aproximación de orden teleológico o al origen del latín de esta palabra, precisamente tenemos que asociarla con la acepción que propone el profesor Hugo Tórtora Aravena en la guía de estudio que les he remitido, la cual, insisto, deben leer con rigurosidad para comprender de mejor manera y amalgamar los conocimientos de la exposición que estoy realizando. En todo caso, esta construcción o esta aproximación teleológica tiene una clara relación con la acepción de la Constitución como estructura. La Constitución como estructura, o a la cual podemos referir también a la anatomía, ¿no?, de la Constitución, refiere esencialmente a la forma de organización del Estado y a la forma de organización del gobierno. ¿Con establecer qué? El cuerpo de ejercicio del poder público. ¿Con establecer qué? El ordenamiento de carácter constitucional que establece las bases de funcionamiento del Estado. Y estas bases de funcionamiento del Estado hacen referencia a los órganos, a los sujetos, a las atribuciones, a las competencias, a los límites del ejercicio de la acción del Estado, del ejercicio de la acción pública, a la organización de la administración pública. Por esa razón debemos vincular esta primera aproximación de Wikipedia a la acepción o a la idea de la Constitución como estructura. La Constitución evidentemente sirve como un plano, como un boceto, como una idea general de organización y funcionamiento del Estado. Continúo revisando la definición de Wikipedia. La Constitución es la norma fundamental. Pasamos ya de la idea de la Constitución como estructura a la idea de la Constitución como fuente suprema del ordenamiento jurídico. Y esta idea de fuente suprema del ordenamiento jurídico deriva en dos cuestiones que son centrales. Primero, el principio de supremacía constitucional, por el cual la norma suprema del ordenamiento jurídico es la Constitución y en consecuencia todos los órganos del Estado, los órganos del gobierno, los ciudadanos nos sometemos a su mandato, y adicionalmente deriva otro principio de esta idea de norma fundamental, y es el carácter imperativo del mandato constitucional, el carácter de obligatoriedad de sus normas, de sus mandatos. Las constituciones no son meras declaraciones políticas, si bien son un texto esencialmente político, porque establecen el compromiso de una determinada generación, el compromiso de determinados actores políticos y sociales por definir la forma de su organización política. También las constituciones contienen dentro de sí importantes mandatos jurídicos. Y estos mandatos jurídicos tienen un carácter imperativo, un carácter de obligatoriedad, de sometimiento de todos los sujetos públicos y privados al mandato de la Constitución vigente. De allí ese segundo elemento. Pasamos de la Constitución como estructura a la Constitución como norma suprema, como fuente fundamental del ordenamiento jurídico, que en consecuencia irradia todas las disposiciones normativas inferiores y al mismo tiempo, en virtud de sus mandatos imperativos, obliga por igual a órganos del Estado, a órganos del gobierno, a funcionarios y a ciudadanos a cumplir precisamente las normas que ella contiene. La Constitución,
puede ser escrita o no, y esto o sobre este particular nos referiremos en la clasificación o en las formas de la Constitución. Recuerden ustedes que esta distinción marca precisamente un hito fundamental entre modelos normativos o entre modelos jurídicos existentes de un Estado soberano u organización. Es el elemento, la Constitución es el elemento no solamente fundamental, sino fundacional del Estado y entendemos al Estado como una forma de organización política, establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. La idea de Constitución como límite está asociada fundamentalmente al reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. Son los derechos fundamentales la frontera clara entre la acción del Estado, entre el ejercicio de competencias constitucionalmente otorgadas a los órganos del Estado, a nuestros gobernantes, y el límite dado al ejercicio de estas competencias se refiere esencialmente a la idea de reconocer y proteger derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales en definitiva suponen un ámbito de actuación para el ejercicio de las libertades esenciales de cada uno de los seres humanos que habitan un determinado territorio y se someten al mandato de un determinado ordenamiento jurídico. Limitan la acción del Estado, establecen con claridad determinadas fronteras. Y en referencia a esta idea de limitación, supone, por supuesto, por una parte, la acción del Estado en lo que se refiere, por ejemplo, a prestaciones de naturaleza social, la acción del Estado en lo que se refiere, por ejemplo, a garantías necesarias para el cumplimiento de las condiciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos, pero también supone la inacción del propio Estado, que el Estado no intervenga en los ámbitos de la vida individual para que en esos ámbitos, en esas áreas que están reservadas solo al ser humano, a su desarrollo, a sus vínculos, a sus relaciones, pueda, por supuesto, también constituirse en un escenario ideal para el efectivo ejercicio de derechos fundamentales. De allí la idea de la Constitución como un instrumento de carácter jurídico y político que, por una parte, establece las condiciones generales de funcionamiento del Estado y, por otra, lo que refiere al reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. Y esto, por supuesto, es un equilibrio que es bastante complejo de materializar. ¿Hasta qué punto el Estado puede avanzar para garantizar la realización de sus fines? ¿Y hasta qué punto es compatible la acción del Estado con el ejercicio de los derechos fundamentales? Es una tarea compleja, es un equilibrio difícil de alcanzar. Sin embargo, esa es una de las preocupaciones centrales del constitucionalismo contemporáneo. ¿Cómo diseñar estados en virtud de los cuales la organización pública, el Estado como forma de organización pública, ejerza con suficiente autoridad, con suficiente libertad, las atribuciones que constitucional y legalmente le han sido conferidas, pero al mismo tiempo se respeten los ámbitos reservados para los seres humanos que habitan dicho territorio y se someten a la vigencia de un ordenamiento jurídico específico. En todo caso, esta idea de límites, y continúa la definición, define las relaciones entre los poderes del Estado. Recuerden ustedes un principio que es fundamental, que se denomina el principio de separación de poderes y de distribución de funciones estatales. En todo caso, es la propia Constitución la que, al diseñar la forma de organización del poder público, define cada uno de los órganos que le corresponde ejercer las funciones básicas del Estado. Quién gobierna, quién administra justicia y quién legisla. Y en razón de esas tres funciones básicas del Estado, definir
cuál es el mecanismo de relación entre cada uno de estos órganos que integran el poder público para garantizar, por supuesto, la correcta ordenación de la vida social, el correcto funcionamiento de la acción de gobierno y, en definitiva, la satisfacción del interés público y de los fines generales que cualquier Estado establezca. Por lo tanto, la Constitución es la mediadora al establecer cada uno de los mecanismos y procedimientos constitucionales para garantizar precisamente la actuación y el ejercicio compartido del poder público. Continuando con la definición, parte por decir que, además de establecer las relaciones entre los poderes del Estado, poderes que en los países occidentales modernos se definen como legislativo, ejecutivo y judicial, y de estos con sus ciudadanos. Y ya me he referido a esta idea de relación con la ciudadanía. El modelo constitucional, al consagrar el reconocimiento y protección de derechos fundamentales, está estableciendo adicionalmente el modo en el cual la organización del Estado, la organización del gobierno y de la administración pública se vinculará con la ciudadanía, se vinculará con los residentes de ese territorio. Y en función de esto, cómo transitarán, ¿no? Cómo transitarán las acciones de Estado y, por supuesto, las legítimas reclamaciones que los residentes de un territorio, los ciudadanos o las personas que residen en un determinado territorio tengan que hacer a las autoridades en ejercicio de funciones públicas y de gobierno. Establece así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. Entendemos a la Constitución hoy como una manifestación de orden jurídico y político que esencialmente conserva el reconocimiento de derechos fundamentales. No solamente parte la idea constitucional actualmente de establecer con claridad la organización y funcionamiento del poder público. Es fundamental para el constitucionalismo contemporáneo que las manifestaciones normativas constitucionales, que los instrumentos de naturaleza constitucional establezcan dentro de sí el reconocimiento del conjunto de derechos que son esenciales para la materialización del Estado democrático de derecho. Hablamos de libertades, de derechos fundamentales, de derechos humanos, y esto en la práctica se evidencia cada vez más, o en la práctica es cada vez más frecuente, que los textos constitucionales en su contenido reserven buena parte de ese contenido a el reconocimiento de derechos, a otorgarle contenido a determinados derechos y al mismo tiempo a establecer mecanismos en sede administrativa o judicial para la protección de los derechos fundamentales, reconocidos por el ordenamiento interno e incluso en algunos textos constitucionales complementados por el reconocimiento de vigencia de instrumentos jurídicos internacionales en la medida que contengan mejores condiciones o reconocimiento mucho más avanzado de derechos en el ámbito internacional. La siguiente definición la tomo del Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas y Sociales. Establece esta definición lo siguiente: la Constitución, en sentido formal, es el código político en que el pueblo, por medio de sus representantes, por él libremente elegidos, fija por escrito los principios fundamentales de su organización y especialmente los relativos a las libertades políticas del pueblo. Esta definición tiene un carácter procedimental, por eso la referencia al sentido formal. Desde luego, la Constitución, desde el punto de vista jurídico, es un instrumento de naturaleza normativa. Es un instrumento
que goza de superioridad en la jerarquía de las normas, que contiene declaraciones políticas, pero tiene importantes declaraciones normativas, es decir, prohibiciones, permisiones, mandatos. En consecuencia, por tratarse de un instrumento jurídico, este está mediado por un procedimiento. ¿Un procedimiento para qué? Para su discusión, aprobación y sanción. Esta definición, por supuesto, responde a la idea, probablemente mucho más reciente, de organismos especializados destinados a la elaboración y aprobación de una nueva constitución. Por eso esa referencia a la idea de los representantes libremente elegidos para que fijen por escrito los principios fundamentales de la organización del Estado y especialmente aquellos principios relativos a las libertades políticas del pueblo. Esta labor, la labor de formular un nuevo texto constitucional, de reformar los textos constitucionales preexistentes, puede ser otorgada al órgano que ejerce la función legislativa en sentido formal o, mucho más innovador, mucho más participativo en algunos casos, conferirle esta atribución a un órgano cuya función central, cuya función única sea igualmente la de elaborar reformas o la de elaborar un texto constitucional de reemplazo. En todo caso, en esta idea de formalidad que plantea la definición, prevalece precisamente la existencia de un procedimiento previo orientado hacia la elaboración, hacia la discusión, elaboración, discusión y aprobación y sanción de un texto constitucional o de las reformas de un texto constitucional preexistente. La idea de la Constitución como norma suprema no le evade de procedimientos que en ocasiones pueden ser los mismos procedimientos de legislación ordinaria o también pueden ser procedimientos que establecen cláusulas de reemplazo. Más adelante vamos a definir esta idea de cláusulas de reemplazo o mecanismos de revisión constitucional como la reforma. Es el código político en que el pueblo, por medio de sus representantes, por él libremente elegidos, fija por escrito los principios fundamentales de su organización y especialmente los relativos a las libertades políticas del pueblo. Solo a manera de ejemplo, recientemente en Chile se reformó la Constitución Política de 1980, se incorporó una cláusula de reemplazo constitucional para hacer este reemplazo a través de una convención constituyente o una convención constituyente mixta. Este mismo modelo, pero probablemente sin cláusulas de reemplazo, sino que se alcanza la idea de una convención o asamblea constituyente a través de acuerdos políticos, sucedió en el marco de las más recientes discusiones y sustituciones constitucionales de la región andina. Cuando hago referencia a la idea de región andina, me refiero a Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela, quienes han marcado pauta en procesos de creación de nuevas constituciones a través de órganos constituyentes elegidos por la comunidad política, por los miembros de la comunidad política habilitados para votar, y por supuesto lo que subyace a la innovación en esta materia está referido a los contextos de mucha complejidad política, a hitos, ¿no? A hechos muy relevantes que sacudieron a esas sociedades y por supuesto a líderes muy relevantes que promovieron el cambio constitucional como un mecanismo no solo para crear una nueva norma constitucional fundamental, sino además con la intención de refundar los estados, ¿no? Como parte de
procesos políticos y promesas políticas. La siguiente definición la tomo de un diccionario de Derecho Constitucional venezolano. Esta definición es bastante amplia y en buena medida establece características de la Constitución. Establece que la Constitución es la normativa suprema del Estado, en cuyas disposiciones se encuentran las bases fundamentales de su organización jurídica y política. Partimos por esa primera aproximación a la idea de Constitución. La idea de Constitución como un conjunto de principios esenciales que marcan la actuación del Estado como forma de organización política que se da la sociedad. Esta idea de organización vincula dos dimensiones: la organización de naturaleza jurídica con su normatividad, su imperatividad, y la organización de naturaleza política con el conjunto de declaraciones y compromisos de carácter político que asumen los actores de determinada generación a los fines de garantizar la gobernanza, de garantizar la organización, de garantizar el funcionamiento del Estado. Las normas constitucionales establecen la forma y las estructuras del Estado, cómo distribuimos el poder, quiénes ejercen el poder, cuáles son las tareas de la función pública, cómo se organiza la administración pública, cuál es la forma de gobierno, cuál es la forma de Estado. Queremos centralismo, queremos descentralización, queremos un Estado federal, queremos un Estado concentrado. Reconocemos autonomía a los territorios interiores del Estado, de la República, monarquía, república. Todas estas son las discusiones que precisamente y las decisiones que recoge un texto constitucional. Reconocen y garantizan los derechos de las personas. Ya me he referido a esto como un elemento fundamental de las cartas constitucionales contemporáneas, el establecimiento del catálogo de derechos e incluso el reconocimiento de los instrumentos jurídicos internacionales en la medida que contengan normas más favorables para el ejercicio y protección de los derechos fundamentales. Instituyen, por supuesto, mecanismos para la protección efectiva de dichos derechos: el amparo constitucional, el recurso de protección, el derecho constitucional de petición, mecanismos que se ejercen en sede judicial o en sede administrativa y que buscan restituir la situación jurídica infringida. Enuncian los deberes básicos de gobernantes y gobernados, aunque es poco frecuente que haya una referencia amplia a los deberes básicos de los gobernados. Por lo general, la idea de deberes queda reservada en la mayoría de los casos a la actividad del legislativo, quien establece las obligaciones tributarias, las obligaciones ambientales, de servicio civil, de servicio electoral. Lo que sí es claro son los deberes de los gobernantes en cuanto al cumplimiento de sus funciones de naturaleza constitucional. Señalan los canales de adquisición, ejercicio y transmisión del poder. Esto es muy relevante. Para el constitucionalismo contemporáneo, una de las tareas esenciales es racionalizar el ejercicio del poder. Ya, por lo menos nominalmente, no se alcanza el ejercicio del poder mediante la violencia, sino mediante un conjunto de reglas que definen la actuación de los actores políticos y sociales. Y en función del cumplimiento de dichas reglas, se transita de un gobierno a otro de forma pacífica, democrática, constitucional, legal, a los fines de garantizar precisamente la gobernabilidad, la previsibilidad, la seguridad jurídica y la conservación del propio Estado de Derecho. Las constituciones, en la medida que organizan la forma de Estado y la forma de gobierno, establecen los mecanismos de adquisición, ejercicio y transmisión de poder. ¿Quiénes pueden gobernar? ¿A través de qué medios se accede al ejercicio del gobierno? Elecciones democráticas, periódicas, universales, transparentes, secretas. Esos y otros criterios institucionales para
la protección del derecho al sufragio, la autoridad o el árbitro electoral encargado de la organización de los procesos electorales, la periodicidad de los mandatos o del ejercicio de la función de gobierno y otras características que buscan precisamente arropar de legalidad el ejercicio de la acción de gobierno. Esto, repito, como una aspiración central del constitucionalismo contemporáneo. No solo reconocer y proteger derechos fundamentales, también garantizar la gobernabilidad, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho como elementos centrales que inciden, por supuesto, en la calidad de vida, en el desarrollo de las sociedades, en el desarrollo productivo, en la cohesión social, en la posibilidad de establecer mecanismos de participación, bien mediante representación, bien mediante participación directa. Luego continúa la definición para referirse a fijar las atribuciones y los medios de acción de las autoridades, crean los controles para impedir el desbordamiento de las competencias estatales, como la Constitución como mecanismo para limitar el poder, y en fin, establecen una técnica de conciliación entre el normal desarrollo de las instituciones y el pacífico ejercicio de las libertades. Reitero este punto, ya lo mencioné anteriormente. El constitucionalismo, al diseñar las constituciones, procura precisamente que se alcance este difícil equilibrio entre el ejercicio pacífico de las libertades y el normal desarrollo de la actividad institucional, entre el ejercicio del poder necesario y el ejercicio de los derechos fundamentales. Bien lo plantea el profesor Hugo Tórtora en la guía de lectura que les remití. Es una tarea compleja porque se trata de la Constitución como medio para garantizar la democracia, pero al mismo tiempo la Constitución como límite de la democracia. La Constitución como límite del poder, pero también la Constitución que configura el contenido y los límites de los derechos que ejercemos como ciudadanos. Porque precisamente en ese equilibrio es que es posible en buena medida garantizar la recta ordenación de la sociedad, las buenas relaciones, evitar el solapamiento entre el ejercicio de derechos, limitar por supuesto la acción del Estado para evitar la derivación autoritaria y al mismo tiempo evitar la derivación anárquica que pueden plantear distintos fenómenos y grupos sociales. Eso como definiciones del derecho constitucional a partir de las cuales podemos caracterizarlo. Por otra parte, la invitación que yo les hago es a construir su propia definición de constitución, partiendo de su experiencia, partiendo de las lecturas obligatorias, partiendo del fenómeno socioconstitucional chileno que está vigente, que está muy vivo, partiendo de la comprensión del eventual proceso constituyente que se ha anunciado y hacer ese ejercicio. Construyamos la definición de constitución. Plantea el profesor Hugo Tórtora, y en esto quiero detenerme brevemente, distintas acepciones de la Constitución. Él se refiere a las distintas formas en que se aborda la comprensión del texto constitucional, porque el texto constitucional no es un solo instrumento donde están rasgados en letras y palabras declaraciones políticas y declaraciones jurídicas. Por supuesto, subyace en la idea de constitución la organización del Estado, la organización del poder, el límite del ejercicio del poder, la idea de pacto social de la Constitución como el acuerdo de una generación para garantizar la organización del Estado, para garantizar la gobernabilidad. Y tenemos múltiples ejemplos de la Constitución como pacto social. La idea de la Constitución como un hito histórico, como producto y testigo al mismo tiempo de un hito histórico, y basta ver el origen de nuestras repúblicas que se marcó precisamente con la idea de establecer constituciones que fundaran
los nacientes estados, luego de independizarnos o de declarar la independencia de España. Declaradas las independencias, acto seguido, los líderes del proceso independentista procedieron a convocar congresos que trabajaran en la elaboración de las nuevas normas de las repúblicas nacientes y fundamentalmente de nuevas constituciones. Y precisamente allí la idea de la constitución como pacto social, la constitución como producto y testigo de un hecho histórico relevante y como manifestación simbólica de algo que nace, de algo nuevo que nace. Precisamente el profesor Tórtora Aravena parte de esas consideraciones, ¿no? De las distintas acepciones. Repito, constitución como estructura, constitución como límite al poder, constitución como pacto social, constitución como un hecho histórico, y cada una de estas acepciones supone abordajes diferenciados de la cuestión constitucional, de la discusión constitucional. Si omito algún elemento que sea relevante, ustedes pueden hacérmelo saber a través del foro de dudas y el foro de discusión que voy a habilitar junto a este video. Ahora bien, luego de definida y caracterizada la Constitución, abordemos las formas de la Constitución. Esta clasificación es una, repito, de muchas clasificaciones, porque hay tantas clasificaciones como autores, tantas clasificaciones como constituciones, tantas clasificaciones como modelos constitucionales. Sin embargo, espero que esta recoja quizás los aspectos o las variables más relevantes. La primera clasificación se refiere a la idea de la Constitución según su formulación jurídica. Y esta idea de formulación jurídica busca comprender la Constitución o el modo de expresión de la Constitución. Y allí la teoría plantea una distinción entre constituciones escritas y constituciones no escritas, o también conocidas como constituciones consuetudinarias. La Constitución escrita es una constitución codificada, por supuesto, en los rasgos de letras y palabras que son comunes a la lengua de la comunidad política que pretende regularse. Una característica esencial de la Constitución escrita es poder preservar en un único texto los acuerdos políticos, entendidos como declaraciones políticas, y los mandatos normativos del instrumento jurídico llamado Constitución. Por eso, en el caso del constitucionalismo latinoamericano, por ejemplo, es tan relevante los sucesivos cambios constitucionales, algunos de los cuales simplemente referían a reformas puntuales, otros a reformas muy amplias y otros a cambios de constitución. Pero en todo caso, lo que se busca siempre en la idea de constitución escrita es que esas disposiciones queden reservadas en un mismo texto, en un libro, la Constitución Política de la República. Todo está concentrado en ese mismo libro, en ese mismo texto. Esa norma es una norma escrita, reitero, en la cual se contienen en un mismo texto todos los principios de organización del Estado, su forma de organización, el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales, las disposiciones transitorias referidas a mecanismos de cambio o cláusulas de reemplazo. Por el contrario, la idea de constitución no escrita, cuyo ejemplo frecuente es la Constitución británica, se trata, por supuesto, de una constitución cuyas normas se encuentran dispersas. Y se encuentran dispersas en el reconocimiento del carácter jurídico, o se encuentran dispersas, por el reconocimiento del carácter jurídico de distintos actos a los cuales se le otorga naturaleza constitucional, por su relevancia, por su incidencia, por supuesto, en la organización del Estado, por su incidencia en la organización del gobierno, por su incidencia en el reconocimiento, protección y contenido de los derechos fundamentales. Hay normas escritas
En el derecho británico, por supuesto, hay normas escritas. ¿Hay normas constitucionales escritas en el derecho británico? Por supuesto. Solo que estas normas no se resumen en un único texto, sino que hay una tradición normativa constitucional que reconoce, por supuesto, en esa idea de tradición, la existencia de distintos actos y de distintos hitos fundamentales, la idea de normas constitucionales. Hay una secuencia de normas históricamente formuladas, las cuales son percibidas como jurídicamente vinculantes y de carácter constitucional. La Constitución escrita, repito, se resume en un único texto. La Constitución no escrita consuetudinaria se basa en el reconocimiento de la tradición constitucional. Y el ejemplo, por supuesto, por excelencia de la Constitución no escrita, es la idea de la Constitución británica, del derecho constitucional británico. Según su reformabilidad, tenemos constituciones rígidas y constituciones flexibles. La idea de reformabilidad está asociada a la posibilidad bien de modificación, bien de sustitución de un texto constitucional o de una norma constitucional. Las constituciones rígidas establecen procedimientos complejos y distintos al procedimiento ordinario legislativo, bien para reformar, bien para sustituir la Constitución. Las constituciones flexibles, por el contrario, reconocen en el procedimiento legislativo la posibilidad de reformar la Constitución o, en su defecto, sustituirla. ¿Qué ocurre con la Constitución chilena? La Constitución chilena reconoce al legislador como el sujeto activo de la reforma constitucional. Y en efecto vimos que eso se materializó en la última reforma que insertó en la Constitución de 1980 una cláusula de reemplazo. ¿Qué significa esta cláusula de reemplazo? La posibilidad de sustituir la Constitución vigente por una nueva Constitución a través de una convención constituyente o una convención constitucional mixta. Desde luego, hay que entender que tanto en el procedimiento de reforma como en el procedimiento, el nuevo procedimiento de convención constitucional, hay condiciones especiales distintas al procedimiento de legislación ordinaria. En el caso de la Constitución flexible, se confiere, por supuesto, al órgano legislativo la facultad de reformar y esta reforma se ejecuta a través de procedimientos legislativos, por lo general, iguales o de una no tan compleja formulación al procedimiento legislativo ordinario. Según su origen, la teoría constitucional documenta la Constitución otorgada, la Constitución impuesta, la Constitución pactada y la Constitución soberana. La Constitución otorgada es una constitución que en el contexto de la monarquía supone un desprendimiento de poderes reservados al monarca y los cuales son otorgados a otros órganos que pueden ser nuevos, como consecuencia de ese mandato constitucional y que suponen precisamente una transmisión de competencias, por ejemplo, a un órgano legislativo para que desarrolle la función estatal de legislación o, en su defecto, un órgano judicial para que se desarrolle la función estatal de administrar justicia. En este caso hay un desprendimiento de un poder reservado al monarca, por ejemplo, al monarca absoluto, en el cual empiezan a distribuirse las competencias y atribuciones que estaban reservadas solo para sí. Por eso la idea de otorgar esta Constitución supone la existencia de una autoridad a la cual se le reconoce un poder absoluto y en razón de ese mismo poder absoluto se desprende de esa misma condición absoluta y confiere a otros órganos para compartir el ejercicio de las funciones del Estado. Por lo general los monarcas, ¿no? Monarcas absolutistas que
terminan por distribuir el ejercicio del poder. También podría ocurrir esta idea de constitución otorgada en procesos de descolonización, por ejemplo. Habría que hacer una revisión de ejemplos históricos o de hechos históricos que refieran a esta idea de constituciones otorgadas. La constitución impuesta implica también un proceso de injerencia, pero ya de factores externos que establecen la forma de organización del Estado y del gobierno. Un ejemplo de una constitución impuesta son las constituciones que surgieron en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los territorios de los estados derrotados. Allí las potencias ganadoras, en su afán organizador, con o sin buenas intenciones, no vamos a entrar en esta discusión, pero las potencias ganadoras impusieron la normativa constitucional a los estados que habían sido derrotados en un afán de organizar nuevamente dichos países. Otro ejemplo es la llamada Constitución pactada. Esta es una constitución que puede ser pactada o bien por distintos actores sociales y políticos relevantes con capacidad de toma de decisión, como el caso de la Constitución española, que es un referente para el constitucionalismo iberoamericano. Es una constitución que tras la muerte de Franco y la caída del franquismo tras su muerte, se abrieron las puertas a la transición y se entendió que la transición debía ocurrir de la mano de una constitución que reflejara un pacto político, ya de una constitución que expresara las aspiraciones, los deseos, la visión de futuro de las distintas fuerzas políticas y sociales que hacían vida en ese periodo histórico de España. Ha sido una constitución que podríamos calificar de exitosa, aunque los criterios puedan ser raros por lo general cuando tratamos de establecer criterios para evaluar el éxito o no de un orden constitucional, pero en todo caso es la constitución de la transición, una constitución que garantizó el retorno a la democracia, el retorno a instituciones fundamentales para la sociedad española y que hoy probablemente tiene retos o ha tenido retos importantes, pero hoy tiene un reto muy importante que es este tema de las autonomías locales o el reclamo por la independencia de Cataluña y mayor autonomía para entidades territoriales interiores del Estado español, ¿no? Para algunos expertos esto puede suponer la necesidad de revisión de la norma constitucional, especialmente en lo que se refiere a la relación con las entidades territoriales interiores del Estado. Y la Constitución soberana, les hacía referencia anteriormente al movimiento constituyente sucedido en la región andina, que parte con la Constitución colombiana, luego la Constitución venezolana, que tomó como ejemplo ese procedimiento constitucional, y esta idea de constitución soberana supone una clara, abierta, notable participación de la ciudadanía por lo menos en la conformación de las instancias de representación a un órgano cuya función central es discutir y elaborar una nueva constitución. Por ejemplo, en el caso venezolano, posteriormente copiado casi al calco por Bolivia y Ecuador, la idea de sustituir el orden constitucional por un nuevo orden constitucional y partir, aunque sea de la idea simbólica de refundación del Estado, se llevó a través de una Asamblea Nacional Constituyente integrada por representantes electos por el electorado, y estos ejercieron como órgano de representación de la soberanía popular la tarea de redactar la nueva Constitución. Una vez cumplido este propósito, esas constituciones fueron sometidas al plebiscito, a la decisión popular para su aprobación, similar al procedimiento que ha configurado el legislador chileno en la última reforma a la Constitución. Primero, la convocatoria a un plebiscito
para determinar si efectivamente la comunidad política habilitada para votar quiere o no una nueva constitución. Segundo, de resultar favorable la decisión del cuerpo electoral, convocar a una elección para la integración del órgano constituyente, que en el caso chileno se denomina convención constituyente o convención constitucional mixta, para elegir a los delegados a la convención constituyente, y una vez que la convención constituyente cumpla con la tarea que le ha sido encomendada, se convocará nuevamente un plebiscito para ratificar o rechazar la propuesta del nuevo texto constitucional. He allí la idea de constitución soberana, una constitución como expresión de la participación general de la comunidad política, representada en este caso por los electores, que a su vez eligen a delegados o representantes ante el órgano asambleario que está convocado a ejecutar esa tarea. Bien, quiero complementar la revisión de la clasificación de las formas de la Constitución con una clasificación que propone el autor Karl Lowenstein. Karl Lowenstein desarrolla buena parte de su vida académica en los Estados Unidos, luego de huir de Europa. Probablemente es uno de varios de los constitucionalistas que les tocó huir, pero uno de varios de los constitucionalistas más destacados de nuestro tiempo. Lowenstein propone una clasificación de carácter ontológico, ¿no? Y esta idea de ontología refiere a la idea de la Constitución como un elemento vivo en la sociedad. Si bien el derecho se caracteriza por elementos formales, ¿no? Por mandatos normativos de carácter imperativo, por establecer principios, bueno, en la práctica, ¿con qué se come una Constitución? ¿Cómo vive la Constitución en la cotidianidad? Es el cuestionamiento o es la cuestión, central de la idea de la clasificación propuesta por Lowenstein, ¿no? En definitiva, él nos dice, y esto por supuesto tiene una dimensión claramente política, pero nos dice, una Constitución es lo que los detentadores y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica. Más allá de los principios, más allá de la organización del Estado, más allá de lo que refiere al texto, la Constitución tiene una dimensión viva, y esa dimensión viva refiere a la idea de efectiva vigencia del mandato constitucional. ¿Es o no es un mandato que incide en la vida de las personas que se someten al mandato de dicho ordenamiento jurídico? ¿Es o no es un mandato que se concreta en la realidad, en la práctica, en la cotidianidad? Este modelo económico, este modelo educativo, este modelo de gobernanza, este modelo de organización del Estado, este modelo de organización de la sociedad, ¿se cumple o no se cumple? ¿Se satisfacen o no se satisfacen los extremos de los supuestos principios y normativas que contiene la Constitución? Ese es el cuestionamiento que hace Lowenstein, y por esa razón propone primero la idea de una Constitución normativa, luego la Constitución nominal y por último la Constitución semántica. Yo creo que para explicar de la mejor manera posible lo que propone Lowenstein es fundamental referirnos a, y ya por eso van a comprender las imágenes que están ahí expuestas, a la labor de un sastre, ¿no? El sastre elabora como un arte ropa, ¿no? Trajes. En este caso, allí lo represento a través de unos ternos o trajes, un terno y corbata. Por supuesto, para desarrollar esta tarea, probablemente utiliza un boceto, ¿no? Este boceto es una especie de plano, de guía, con la cual él va luego a ejecutar su arte y va a elaborar ese traje. Para Lowenstein, la constitución normativa es una constitución que en la práctica demuestra una efectiva vigencia. Los extremos normativos, los principios que establece esta constitución se materializan. Ocurre la transición de poder. El modelo económico previsto en dicha constitución se materializa.
La organización y distribución del poder en los ámbitos territoriales igual se concreta. Las instituciones que fueron definidas allí por el constituyente se realizan, se llevan a cabo. Eso es una constitución normativa y por eso la represento acá con este caballero que lleva un traje hecho a la medida. Es una constitución que acredita una efectiva vigencia, ¿okay? Una efectiva vigencia práctica. La idea de la constitución nominal la represento con un niño que viste el traje o el terno de un adulto, porque precisamente es una constitución que contiene un conjunto de principios, por supuesto, contiene un conjunto de mandatos, el reconocimiento de derechos sociales, derechos políticos, culturales, pero en la práctica quedan, por supuesto, muchas acciones a seguir para que se materialice el mandato constitucional. Hay instituciones que no se desarrollan, hay principios que no responden a la idea inicial del constituyente. Es una constitución que se parece más a un proyecto que requiere, por supuesto, dedicación para su ejecución. Por esa razón, si el niño crece y robustece su cuerpo, probablemente ese traje le quedará a la medida. Probablemente podemos usar muchos ejemplos, pero el ejemplo más claro también está vinculado con el constitucionalismo más reciente en la región. Un constitucionalismo que adopta amplios catálogos de derechos, por ejemplo, y son derechos que el Estado eventualmente podrá garantizar, pero no en la misma medida que el contenido constitucional prevé, o en muchos casos no puede garantizar. Y termina por ocurrir el efecto que plantea Cristóbal Bellolio. Recuerden que deben leer este texto de Cristóbal Bellolio para una discusión evaluada, pero en todo caso Bellolio plantea aquí la idea del fetichismo constitucional. Le conferimos a las constituciones probablemente el poder de cambiarlo todo, de transformarlo todo y de resolver todos nuestros problemas. Si bien es un gran paso que en una constitución se reconozcan derechos sociales, políticos, culturales, ambientales, laborales, tributarios, derechos de toda naturaleza, evidentemente hay que entender que esos derechos significan compromisos del Estado. Son garantías prestacionales en el caso de los derechos políticos, por ejemplo, en los derechos sociales, perdón, por ejemplo, que implican, por supuesto, una previsión presupuestaria considerable. Y en la medida que el Estado no cuente con el presupuesto necesario, va a incurrir en un incumplimiento, ¿no?, de esas garantías constitucionales. Entonces, esto se parece mucho precisamente a las constituciones que sus diseñadores con buena intención establecen enormes catálogos de derechos, pero en la práctica, y no solamente de derechos, incluso puede diseñarse un Estado de cierta complejidad, con órganos de gobierno y de administración enormes, un Estado gigantesco en términos de su presencia presupuestaria, en términos de su presencia logística, de contratación de funcionarios, pero es un Estado que, por ejemplo, desde el punto de vista económico, es insostenible. Y a eso se refiere la idea de la constitución nominal. Una constitución que quiere, pero no puede, por las limitaciones fácticas de toda naturaleza, pueden ser económicas, sociales, culturales incluso. La idea de estas constituciones es, o bien el Estado trabaja en función de ese proyecto político, o terminan por fracasar y ser reformadas ampliamente o sustituidas por nuevos textos constitucionales realistas. Por eso yo creo que la discusión constitucional chilena toma mucha relevancia en los últimos tiempos, y probablemente esto se va a profundizar sobre qué contenidos queremos que se consagren en la nueva constitución en caso de alcanzar precisamente la discusión de un nuevo texto constitucional. ¿Qué dejar de la constitución actual? ¿Qué falta en la constitución actual? ¿Y qué queremos innovar
Esa sería precisamente una de las preguntas que debe hacerse en el marco del debate constitucional, a los fines de evitar precisamente la elaboración de textos constitucionales muy densos, con muchas promesas, pero irrealizables en la práctica. Y eso es una cuestión muy, muy importante. Y por último, propone Lowenstein la idea de la constitución semántica. Esta constitución la represento con un payaso, ya no hay trajes, sino un payaso. Para Lowenstein la constitución semántica es una auténtica payasada porque son las constituciones que se hacen a medida no del Estado, sino las constituciones que se hacen a medida de un grupo específico que se hace del control del Estado. Y precisamente a través de los mecanismos y de la manipulación constitucional procura preservar el ejercicio del poder y hacerse de beneficios, de prebendas, de garantías especiales. Si nosotros nos detenemos a revisar, por ejemplo, el constitucionalismo latinoamericano, entenderemos que muchas de las continuas reformas o sustituciones constitucionales que se dieron en buena parte de nuestra historia respondieron precisamente a pugnas de poder y estuvieron dirigidos precisamente a conservar ciertos beneficios, a conservar o retener el ejercicio del poder. Y uno puede, por ejemplo, analizar las razones que subyacen frente a la ampliación del periodo presidencial, por ejemplo. También uno podría revisar el llamado a ejercer derechos políticos de determinados sectores o la exclusión de determinados sectores del ejercicio del derecho al voto, por ejemplo, ¿no? La redistribución territorial del Estado. Hay, digamos, muchos mecanismos de manipulación constitucional que llevan precisamente a configurar esta idea de Lowenstein de la constitución semántica. Una constitución que no regula nada, es una constitución que sirve a los intereses del poder y que, por supuesto, es una constitución que contradice al constitucionalismo contemporáneo fundado en la idea de Estado democrático de derecho. Aquí hay que bifurcar dos cosas, o bueno, hacer una bifurcación, ¿no? Un primer camino que refiere a la manipulación constitucional y es precisamente en los modelos autoritarios de gobierno que tienen siempre una preocupación por legitimar el ejercicio de su autoridad y porque el texto constitucional los denomine democráticos, constitucionalistas. En este caso hay toda efectivamente la puesta en práctica de la función constitucional, al menos nominalmente, al servicio de ese engaño, y el otro modelo que, aunque seamos críticos de los regímenes autoritarios, pero es mucho más respetable, por sincero, de aquellos estados que, conscientes de su autoritarismo, establecen en la constitución política las normas para el ejercicio del poder y la regulación de su estado autoritario. Son dos cosas distintas. Quien pretende bañarse de legitimidad constitucional y democrática a través de una constitución liberal, democrática y que garantiza y reconoce derechos, y aquellos que efectivamente en razón de un modelo político históricamente imperante consagran en la Constitución lo que efectivamente ocurre en la práctica, ¿no? Un modelo de naturaleza autoritaria, de partido único, de conservación del poder por una élite de manera prolongada. Son dos cuestiones distintas. En una se pretende usar la idea de constitución como garante de libertades y de limitación del poder, pero bajo la manipulación y la alteración de estos preceptos, y en otra efectivamente hay un ordenamiento constitucional que evidentemente no pretende tampoco reconocer derechos, garantías y libertades esenciales, o no pretende configurar en su ordenamiento constitucional un modelo o una forma de gobierno democrática. Para avanzar en la revisión de los contenidos, esto lo menciono solamente a título referencial para que ustedes tengan una idea.
La tipología constitucional supone las distintas formas que se aborda las constituciones, sus contenidos, los contextos de su discusión y adopción. Por lo general, estas tipologías tienen distintas denominaciones, pero esencialmente trato de recoger aquí la idea de la constitución racional normativa, que es una constitución de orden racionalista, que establece mandatos imperativos de carácter jurídico, la noción de una constitución liberal, en el sentido del reconocimiento de las libertades básicas del Estado democrático, tienden a la despersonalización del poder, por lo tanto sucede esa transición de un gobierno a otro sin mucha dificultad, más allá de las contiendas políticas electorales, consagra el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho probablemente recordarán de derecho político, que supone un conjunto de condiciones para la preservación del orden público, para el reconocimiento de las normas, para el reconocimiento de la supremacía constitucional, de los derechos fundamentales, de la democracia. Hay allí una ensalada de elementos que conforman la idea de Estado de Derecho. Por supuesto, el constitucionalismo racional normativo le concede y le reconoce a la Constitución el carácter de norma fundamental, de norma suprema del ordenamiento, y tiene esencialmente un carácter formalista en términos de los procesos que se han configurado para su discusión y adopción. También pueden concurrir en un mismo texto constitucional distintas manifestaciones de esta tipología que presento, en lo que refiere a los elementos históricos cada vez más frecuentes en la norma constitucional. Por supuesto, las constituciones también son expresión, o por ejemplo, las constituciones regularmente adoptadas son producto de la cultura, son producto de manifestaciones sociales, de hechos históricos, de el juego o la pugna por el ejercicio del poder político, de la cultura política de una sociedad. Yo creo, en definitiva, que las constituciones recogen en buena medida la marca de la sociedad y de la comunidad política que pretenden regular. Por eso esta idea de tipos constitucionales no refiere a constituciones que se circunscriben a un tipo específico, sino que pueden concurrir distintas variables de esta tipología: histórico-tradicional, empírico-sociológicas, constituciones decisionistas, las constituciones de carácter dialéctico, las constituciones ordenacionistas, que configuran, por ejemplo, la idea de un Estado protector o interventor, las constituciones de naturaleza estatutaria, y por último hago una referencia a la Constitución soviética solo como ejemplo de innovación, porque terminan siendo ordenamientos constitucionales que suponen una disrupción de lo que tradicionalmente la teoría constitucional ha construido o comprendido. Esta innovación no necesariamente me lleva a pronunciarme favorablemente del ordenamiento soviético, pero son constituciones y ordenamientos constitucionales relevantes que han contribuido al estudio y a la comprensión de los modelos constitucionales vigentes en el mundo, ¿no? O vigentes en aquel periodo de tiempo. Este supuso, por supuesto, una transformación muy importante en el sentido de la Constitución soviética no como un plan, sino como una consecuencia, una constitución a disposición del buró político, por ejemplo, una relación dicotómica, si se quiere, entre el texto, entre las aspiraciones del constituyente y la realidad. Desde luego, el orden supremo de la Constitución deviene inflexible o a disposición de las necesidades políticas del proceso que se vive, y esta es una constitución esencialmente política no escrita, ¿no? En términos de la configuración del actuar ideológico y la aplicación de las disposiciones ideológicas a
la ejecución de acciones de gobierno, ¿no? Para la definición de políticas públicas, para la definición de planes de educación, para la definición de la estructura económica, la ordenación de la sociedad. La menciono precisamente como un modelo constitucional o un modelo de orden constitucional disruptivo, así como lo es la británica, así como, por supuesto, para nosotros en Occidente fue la Constitución francesa y la Revolución Francesa, contribuyente, digamos, al desarrollo del derecho público y a la innovación en el derecho constitucional. Ahora bien, ¿cuál es el contenido o el índice de una constitución? Y hagan el ejercicio de revisar la constitución chilena y tratar de relacionar estas características generales o genéricas de los textos constitucionales. Un texto constitucional, una constitución escrita en nuestro orden constitucional común, occidental, liberal, contiene esencialmente un preámbulo. En el caso de la Constitución chilena no hay preámbulo, sí hay una declaración de principios que se conoce como bases de la institucionalidad. También la Constitución contiene la parte dogmática, que es la que se refiere al reconocimiento y protección de los derechos fundamentales, el catálogo de derechos que están establecidos en la Constitución. Por supuesto, la Constitución contiene la parte orgánica, en la cual se establece la forma de organización del Estado, del gobierno y de la administración pública. Las disposiciones transitorias que establecen, en algunos casos, las excepciones constitucionales y las formas de revisión de la Constitución o los mecanismos de revisión constitucional. En el caso de la Constitución chilena antes de la última reforma, lo que se refería específicamente a las reformas, y ahora se ha incluido esta cláusula de reemplazo constitucional que refiere a la posibilidad de reemplazar la Constitución actual por una nueva Constitución. En el caso, por ejemplo, de la Constitución de mi país, las disposiciones referidas a la revisión constitucional son la enmienda, la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de cambio constitucional. Por supuesto, las constituciones, al consagrar el catálogo de derechos, tienden a establecer los mecanismos de protección, tanto en sede administrativa como judicial, de dichos derechos. Hago referencia en este caso al amparo y al recurso de protección, que son los mecanismos que constitucionalmente establece la Constitución Política de la República, en referencia a la protección de los derechos fundamentales, y estos mecanismos buscan, por supuesto, la restitución de la situación jurídica infringida, ¿no? Restituir al estado anterior de la vulneración el pleno goce y ejercicio de derechos a los ciudadanos, por supuesto, que ejerzan estos mecanismos. Sin embargo, si bien esos son los más relevantes, también se configuran distintos mecanismos de orden administrativo a través de los cuales se configura el ejercicio de derechos. Un ejemplo de esto está en el derecho de acceso a la información pública, lo que entendemos como ley de transparencia. Y esa es una forma de ejercer derechos que están constitucionalmente reconocidos. Desde luego, las constituciones no pueden contener todo el ordenamiento jurídico. A lo mucho, la idea de constitución liberal clásica busca establecer principios generales, reconocimientos, declaraciones políticas, reconocimientos de derechos y declaraciones políticas, dejando, por supuesto, un amplio espacio al legislador para que él, a través de las leyes, desarrolle el mandato constitucional. Por eso les decía que es muy relevante frente a la eventual discusión de una nueva constitución en Chile, definir qué debe contener la constitución. Porque las constituciones, repito, en esta idea de constitución liberal clásica, se establecen precisamente estas consideraciones muy básicas a las que he referido, como la declaración de principios, parte dogmática, parte orgánica, y muchas de estas disposiciones suelen ser meramente declarativas,
dejando, repito, un amplio espacio al legislador para que efectivamente él pueda eh, eh, otorgar contenido, por ejemplo, a derechos, definir procedimientos, establecer en algunos casos obligaciones de los poderes públicos, definir con mayor detalle la estructura. Bueno, es una tarea precisamente compleja cuando entra en vigencia un nuevo texto constitucional, adecuar todo el ordenamiento constitucional al mandato de la Constitución en virtud del principio de supremacía constitucional. Bien, finalmente, frente a la idea de supremacía constitucional a la cual he hecho referencia, no olvidemos la jerarquización de las leyes formales y materiales, la pirámide derivada de la construcción de la tesis de distribución jerárquica del ordenamiento jurídico que propone Hans Kelsen, en la cual la Constitución, por supuesto, ocupa la cúspide del ordenamiento y en consecuencia irradia con sus mandatos las distintas disposiciones normativas inferiores sobre este particular. Probablemente en derecho internacional público discutieron con relación a la jerarquización de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, que de acuerdo a esta tesis del dualismo y la tesis del monismo, en algunos casos o en algunos ordenamientos, estos instrumentos ocupan o comparten la cúspide del ordenamiento jurídico junto a la Constitución en la medida que contemplen disposiciones normativas sobre derechos humanos más favorables, o en algunos casos los instrumentos jurídicos internacionales tienen un carácter supraconstitucional. En materia de derechos humanos me refiero, supraconstitucional, en algunos casos infraconstitucional, como consecuencia de las leyes aprobatorias para la efectiva aplicación de las disposiciones en materia de derechos humanos que contengan esos instrumentos. No es una discusión que nos competa, pero es importante tenerlo siempre presente, en virtud de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito voluntariamente el Estado. Bien, esta es toda la información que corresponde a el primer tema de la unidad referido a la Constitución. Vamos a desarrollar un segundo tema la próxima semana que se titula Derecho Constitucional o Constitucionalismo, para cerrar esta primera unidad y continuar avanzando en la revisión de los contenidos. Les recuerdo las recomendaciones básicas. Es fundamental que revisen las lecturas obligatorias, que complementen este video con las lecturas obligatorias, con investigación que ustedes puedan hacer, con revisión de autores nacionales e internacionales, y de esa forma poder amalgamar todos los conceptos. Cualquier duda, cualquier arista de este tema que yo pude olvidar, me lo pueden hacer saber a través del foro que voy a habilitar, y igualmente pueden ustedes también proponer discusiones surgidas de la revisión de los contenidos. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos.